Reflexiones desde mi ventana. Este es nuestro quinto podcast de la serie titulada Cómo construir una verdadera comunión con Dios. Y seguimos aquí en nuestro pasaje central, Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer hoy de los versículos 5 al 10. Dice así la bendita y sagrada palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Bendito Dios por su palabra. Como miramos la vez pasada, el Evangelio es para vivirlo en comunidad. Hoy vamos a mirar cómo es la dinámica, porque como somos un cuerpo, entonces, ¿cómo vivimos esa verdadera comunión en la dinámica del cuerpo de Cristo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo se compone de muchos miembros. Entonces, para poder entender bien esto, vamos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, 13 y 14, o especialmente el capítulo 12 y el 14, está hablando acerca de los dones espirituales. Y el capítulo 13 está hablando del amor de Dios, de las características del amor de Dios, la importancia del amor de Dios. La carta a los Corintios es una carta donde Pablo corrigió muchos problemas doctrinales en la convivencia que ellos tenían como iglesia. Su comunión estaba afectada, aunque era una iglesia que tenía los dones espirituales. A pesar de eso, habían 4 grupos en la iglesia. Las divisiones dentro de la iglesia. Unos decían que era de Apolo, otros decían que era de Pablo, otros de Pedro, y los que se creían más espirituales decían que eran de Cristo. Decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo de Pedro, y yo soy de Cristo. Entonces, 4 grupos en esta iglesia, imagínense. Entonces, el tema de la verdadera comunión en ellos no estaba funcionando bien. Era una iglesia que estaba desintegrada, estaba dividida. Y Pablo corrige todas esas cosas y cuando llega al capítulo 12, que le habla de los dones espirituales, entonces allí él confronta a la iglesia y les muestra cómo se vive la vida cristiana. Es en unidad. Para disfrutar de esa comunión debemos funcionar como cuerpo de Cristo. Vamos a leer, por favor, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 12 en adelante. Dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Bueno, y sigue ahí el texto nombrando otras cosas, pero vamos a dejarlo por el momento hasta allí. Hace énfasis de un cuerpo. La palabra cuerpo aquí en este pasaje aparece 18 veces. Mire qué importante es que podamos comprender eso. Porque en esa unidad, entendiendo nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es el ejemplo que toma Pablo para enseñar una verdad espiritual. Nuestro cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros y todos los miembros son necesarios. El cuerpo no puede estar desintegrado. Imaginémonos por un momento un pie tratando de caminar hacia adelante y el otro hacia atrás. O una mano tratando de ir hacia un lado y la otra hacia otro lado. El cuerpo tiene que estar integrado. Y así es como se vive en la verdadera comunión. Comunión con Dios, comunión con nuestros hermanos. Estamos hablando de una comunión espiritual, porque recordemos que a nivel social se dan lo que son las relaciones humanas, pero aquí está hablando de una comunión espiritual. Por lo tanto, debemos estar unidos y funcionar como cuerpo de Cristo. Uno de los problemas que le ha causado dificultad a la iglesia, que ha afectado bastante a la iglesia, ha sido el individualismo. Porque somos un cuerpo y debemos vivir como tal. Y el tema de la unidad es muy importante para poder vivir en esa verdadera comunión. Si nosotros no nos unimos, entonces no se puede vivir en esa comunión verdadera. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. La responsabilidad de funcionar como cuerpo de Cristo. Entonces, a todos debe interesarnos este tema. Y todos debemos esforzarnos para practicar la unidad. No menospreciarnos unos a los otros. No, porque cada miembro del cuerpo es importante. Entonces, cada uno de nosotros debe valorar a su hermano, amarlo, acercarse a él. Cada uno debe poner su parte. Cada uno debe unirse a su hermano. Y así entre todos. Porque en la iglesia no es asunto de una persona, sino de un cuerpo. No es asunto de una familia, sino de un cuerpo. No es asunto de un equipo de trabajo, sino de un cuerpo. No es asunto de un ministerio, sino de un cuerpo. Todo esto lo necesitamos en la iglesia. En la iglesia una persona es importante. Una familia es importante.
Un ministerio es importante, un equipo de trabajo es importante, pero somos un cuerpo y la iglesia debe funcionar como tal. Porque cuando la iglesia no funciona como un cuerpo, entonces esto frena el crecimiento de la iglesia. La iglesia no puede crecer integralmente. Para que haya crecimiento integral, la iglesia debe funcionar como un cuerpo. Porque si solamente trabaja el equipo, es un equipo de trabajo, y todo es el equipo y todo es el equipo, la iglesia no va a crecer integralmente. Aquí todos tenemos que participar activamente. Tenemos un pastor en la iglesia, correcto, se necesita. Tenemos un equipo pastoral, también se necesita. Ministerio también se necesita. Pero todos tenemos que trabajar engranado, porque si no la iglesia no va a crecer integralmente. La iglesia se debilita cuando no funciona como cuerpo. Y para que funcione como cuerpo hay que darle la importancia a cada quien, entendiendo que hay diferentes niveles en la iglesia. Algunos tienen un nivel de conocimiento más alto, tienen más capacidades, como en el cuerpo. Pero aquí miramos en el pasaje que nos menciona las diferentes partes del cuerpo y cada uno cumple su función y cada uno es importante. Y así se debe vivir la vida cristiana. Si en la iglesia se le da importancia a un ministerio y todo gira en torno a ese ministerio, entonces la iglesia no va a crecer integralmente. O si la iglesia todas las funciones las lleva a cabo el equipo de trabajo y no le da casi participación a los demás miembros de la iglesia, entonces esa iglesia no va a crecer integralmente, se va a estancar. Por eso vemos iglesias que pasan 10 años y las iglesias todavía no tienen sus ministerios. Está incompleta la iglesia y es por eso. De pronto sería muy normal cuando la iglesia está por allá en una veredita, que no hay casi personas porque es una vereda. Pero una iglesia en un municipio o en un departamento, la iglesia que pasa de 5 años es una iglesia que debe tener todos sus ministerios organizados. El ministerio evangelístico debe estar organizado, el ministerio de alabanza debe estar organizado, el equipo de maestros que se encargan de la enseñanza de la iglesia debe estar organizado, los caballeros deben estar organizados, las damas deben estar organizados. Todos los ministerios, llamándolo así de esa manera, deben estar organizados. No sé cómo lo llamarán, porque como hay varias organizaciones, llámese concilio, como se llame, pero deben estar organizados. Una iglesia que pasa los 5 años ya debe tener todos estos ministerios que he nombrado y otros que se me escapan en el momento. ¿Por qué muchas veces no? Porque no funcionan como cuerpo de Cristo. No se le da la oportunidad a las demás personas, o sea, no se preparan, no se capacitan las demás personas. Porque no funcionamos, como dice la palabra, como cuerpo de Cristo. Y perdonen que sea tan reiterativo en esto, pero aquí aparece la palabra cuerpo 18 veces, aquí en estos versículos. Y leímos del versículo 12 hasta el 28. Y aparece 18 veces la palabra cuerpo. Entonces, el evangelio, amados hermanos y amadas hermanas, se vive en comunidad. Esa verdadera comunión debe vivirse en unidad con nuestros hermanos, dándole importancia a cada miembro de la iglesia. Si de pronto usted llega a algún lugar y no le permiten servir, pues ya eso no es responsabilidad suya. Pero cada uno de nosotros que llega a la iglesia, llegamos a una congregación, debemos unirnos a nuestros hermanos. Si no nos permiten servir como Dios manda en su palabra y como queremos hacerlo, por lo menos debemos hacer las cosas principales como miembros, congregarnos, someternos a
a la autoridad de la iglesia, respaldar las actividades de la iglesia, haciendo los aportes económicos correspondientes y así sucesivamente. Pero cada uno de nosotros debe poner de su parte para que podamos engranar de tal manera que podamos funcionar como cuerpo de Cristo. Si no nos lo permite, ya no es responsabilidad nuestra. Pero eso es lo que manda la palabra. Somos un cuerpo. Entonces, la importancia en la iglesia no es una familia, ni es un ministerio, ni es un equipo de trabajo. Es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él espera que la iglesia funcione así. La iglesia de los Corintios no estaba actuando como cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo en la primera carta exhortó a la iglesia. Y ya cuando nosotros llegamos a 2 de los Corintios, a partir del capítulo 7 en adelante, las cosas cambian. La iglesia se corrigió. Y eso debemos hacer cada uno de nosotros. Que el Dios Todopoderoso nos ayude y que podamos vivir en esa dinámica de la comunión, de la verdadera comunión. Dios les continúe bendiciendo y sigan disfrutando de todas las bendiciones de Dios.